dijeron que el Ministerio Público sería independiente, que investigaría moros y cristianos con agudeza e imparcialidad, que debíamos confiar porque las instituciones funcionan. Pero a la luz de documentos que el mostrador le va a mostrar y los chats que el ex fiscal regional de la Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, y Luis Hermosilla intercambiaron, hay elementos como para que podamos sospechar de que pecamos de ingenuos. Respecto del caso Penta, un escándalo de financiamiento ilegal de la política que involucró en esta vertiente particularmente a los partidos UDI y Renovación Nacional y a los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, este último muy cercano al expresidente Sebastián Piñera, hay indicios de que al menos hubo una coordinación entre el ex fiscal Manuel Guerra y Andrés Chadwick, ministro del Interior en los dos gobiernos del presidente Piñera, para cerrar las indagatorias. Mire, el 21 de septiembre del 2016, Manuel Guerra, quien era el fiscal jefe de la investigación del caso Penta, le escribe a Luis Hermosilla: Lucho, le escribí a Andrés, ya que me preocupan los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. Andrés es Andrés Chadwick y Santiago es Santiago Valdés, el ex administrador electoral de la campaña presidencial del 2009, además de ex ejecutivo de empresas de Sebastián Piñera. Manuel Guerra le insiste en su idea Hermosilla, en el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. Te agradezco, Manuel, le contesta el abogado formalizado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios. A los chats se suman los antecedentes planteados en esta querella criminal recientemente presentada en contra del ex fiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y todos quienes resulten responsables. Aquí se señala textualmente que en la causa que investigaba a los empresarios controladores de Penta y a Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Manuel Guerra abusó de sus facultades para, a través de un empleo indebido de la institución de la reformalización, suprimir ilícitamente hechos que constaban en la investigación y sustentaban las imputaciones de cohecho y de soborno. En medio de esa histórica y cuestionada investigación, el 11 de enero del 2018, Manuel Guerra le comentaba a Luis Hermosilla que quería ir cerrando el tema Penta. Guerra le dice: de aquí al 31 quiero dejar negociado Penta. Hermosilla le contesta: ojalá te vaya bien. En esa línea, la querella criminal interpuesta por los abogados María Inés Horwitz y Mauricio Daza, entonces abogados del Consejo de Defensa del Estado y Fundación Ciudadano Inteligente respectivamente, consigna que en los años 2015 y 2017 hubo dos formalizaciones y acusaciones del Ministerio Público donde sí se imputaron los delitos de soborno y cohecho en contra de los empresarios y el ex subsecretario, pero que en el 2018 hubo un giro y fueron reformalizados aparentemente sin mediar razones técnicas o antecedentes de la investigación que lo justificara, suprimiendo esos cargos. Según describen, lo que se habría hecho fue que se mantuvo la frase donde se señalaba que Pablo Wagner, siendo subsecretario de Minería, recibió 42 millones de pesos de empresas Penta. Sin embargo, se eliminó donde decía que el dinero lo recibía por encargo de los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín. De las formalizaciones anteriores, también se habría eliminado donde se especificaba que Pablo Wagner desarrolló acciones propias de su cargo mediante las cuales favoreció los intereses de los entonces imputados y donde se explicitaba que uno de ellos era el proyecto Minera Dominga, en el cual tenía pertenencias la familia de Carlos Délano y en su momento también la del expresidente Sebastián Piñera, como veremos. Todo lo anterior habría ocurrido en los tiempos en que Manuel Guerra era el fiscal jefe de la investigación y mantenía comunicación con Luis Hermosilla. De esta manera, nos explican abogados penalistas, se habría evitado pasar por un juicio oral y el desgaste reputacional que eso significa para los empresarios y la política. Además de la impunidad respecto de los delitos de soborno y cohecho,
disminuyendo ostensiblemente el riesgo de cárcel. Entonces, debido a un acuerdo entre el Ministerio Público y las respectivas defensas, se concluyó con un procedimiento abreviado. Los empresarios recibieron una cuestionada sentencia de 4 años de libertad vigilada y un curso de ética, además de pagar una multa de 857 millones para cada uno. Y en el caso del subsecretario de Minería, tuvo una pena de 2 años de presidio menor que cumplió en libertad vigilada y el pago de una multa de 42 millones de pesos, además del 50% de los tributos eludidos. En esta misma línea y en fechas similares, otro chat entre el entonces fiscal Guerra y el abogado Hermosilla da luz sobre cómo se habría logrado que el entonces senador UDI, Iván Moreira, quien estaba siendo investigado por facilitar boletas falsas por servicios que nunca se prestaron, también a empresas del Grupo Penta, para financiar su campaña política, tampoco fuera a juicio oral. Guerra escribe a Hermosilla: no sé si te contó ACH lo que estamos por Moreira. Se refiere a Andrés Chadwick. Y luego agrega: pero Abbott no quiere suspensión para él. Jorge Abbott era el fiscal nacional de la época. Y retoma Guerra: pero no se necesita autorización de Abbott. Así que lo haremos. De aquí a marzo, todas las decisiones estarán adoptadas. Dicho y hecho. En el caso del senador Iván Moreira, una de las investigaciones mejor acreditadas con respecto al financiamiento ilegal de la política, en la que hubo una sentencia de desafuero ratificada por la Corte Suprema, y también se ventilaron por la prensa filtraciones de correos electrónicos donde se pedía dinero, se enviaban boletas y se cobraba lo prometido, Manuel Guerra selló un acuerdo que evitó el juicio oral. Se dictó sobreseimiento definitivo y el senador debió pagar una multa de 35 millones de pesos, el equivalente a todas las boletas ideológicamente falsas facilitadas para disfrazar los aportes a su campaña del 2013, según los antecedentes reunidos en la indagatoria. Con este caso zanjado, se marcó un hito. Desde ese momento, el estándar respecto de las platas políticas ilegales, hechos que afectaron gravemente el sistema democrático, no se iban a considerar sanciones penales. A estas alturas, las sospechas sobre la injerencia que el exfiscal Guerra pudo haber tenido llegan hasta los casos donde el expresidente Sebastián Piñera fue investigado. El 27 de julio del 2017, el fiscal Guerra nuevamente mantiene al día a Luis Hermosilla. Le dice: el 3 de agosto tenemos la audiencia de discusión de sobreseimiento y reapertura del caso de SPE. SPE es Sebastián Piñera Echenique, entonces candidato presidencial. El chat se refiere a 2 investigaciones ultra rápidas que en no más de 8 meses desde la presentación de la querella inicial, el fiscal Guerra logró sobreseer, como lo demuestra la documentación. La primera era sobre Exalmar, una empresa pesquera peruana que se vio favorecida en el juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y en la que Piñera era un inversionista, pero nunca lo transparentó. Y la segunda, la relacionada con Minera Dominga, precisamente donde la familia del presidente Piñera tenía intereses y Carlos Alberto Délano, su amigo, también. La misma respecto de la que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, fue formalizado en 2 oportunidades por desarrollar acciones propias de su cargo, mediante las cuales habría favorecido los intereses de los imputados, pero que luego esas acusaciones fueron desestimadas cuando Manuel Guerra llevó las pesquisas. En la audiencia de sobreseimiento, el entonces fiscal Guerra no consideró pertinente incautar los correos electrónicos, no informó al tribunal sobre la cláusula de este contrato que condicionaba el pago de una tercera cuota por la minera Dominga a que la zona donde se construiría el proyecto no fuera declarada como de protección ambiental durante el primer mandato del presidente Piñera. Tampoco se mencionó el trato que se firmó en las Islas Vírgenes, conocido paraíso fiscal, ni que los hijos del presidente no habrían declarado sus vínculos de interés al llenar el formulario de participantes de operaciones económicas en territorio británico. No, sus pesquisas no profundizaron en ello, o al menos no se dieron cuentas
sobre la cuestión. Esas aristas solo se conocieron 4 años después con la filtración de los Pandora Papers, casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo y que en Chile fue trabajado en conjunto por CIPER y la BOT. En estos momentos, la investigación del contacto Manuel Guerra en el listado de teléfonos de Luis Hermosilla está en manos del fiscal regional de Arica, Mario Carrera. Él tiene la responsabilidad de investigar penalmente las sospechas sobre eventuales irregularidades en las causas de alta connotación que revisamos, como también en el proceso contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y en la investigación que involucró al hijo del empresario Salvador Said, controlador de Parque Arauco, cuando el Mostrador, el año 2021, dio cuenta que la fiscalía dirigida por Manuel Guerra recalificó el delito investigado, pasando de la acusación original de violación a abusos sexuales. En carpeta aparte, se sugiere revisar el paso de Manuel Guerra como fiscal regional de Tarapacá entre los años 2010 y 2015 en el extremo norte del país.